Pasa a vosotras, hermanas, por este medio, pues les hago llegar nuevamente a la escuelita una disculpa. Tuvimos un evento el día domingo en la localidad y pues realmente toda la semana pasada estuve un poco apresurada con algunas cosas. Sin embargo, pues ya en esta escuelita, pues ya se las voy a ir compartiendo los días miércoles de preferencia para que ustedes pues, la vayan estudiando. Y pues para iniciar vamos a hacer una oración a nuestro Dios y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has permitido ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores, tu amor nos alcanzó y tu Hijo amado vino a dar su vida por nosotros y nos dio esa oportunidad de reconciliarnos contigo. Ahora te pedimos, Señor, que seas con cada una de mis hermanas y conmigo, Señor, para que podamos estudiar una escuelita más, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea con nosotros y que siempre saquemos lo mejor de, de todas las escuelitas y que podamos llevarlas siempre a la práctica. Danos un corazón dispuesto, un corazón humilde para poder escuchar tu voz, para poder atender tu llamado y para poder ir transformando nuestras vidas y adaptándonos a tu voluntad, Señor, porque sabemos que como seres humanos, pues en ocasiones caemos en la necedad y no podemos ser cambiados, Señor. Permite que siempre haya humildad en nuestro corazón para poder siempre estar dispuestos a cambiar. Te pido también, Señor, que bendigas las familias de cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, que les des esa paciencia y esa sabiduría para poder dirigir sus familias. Y, Señor, también te pido por toda y cada una de los hermanos y hermanas que conforman tu iglesia. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu para que siempre podamos estar delante de tu presencia y que cada día seamos mejores y apegados a la voluntad tuya, Señor. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad en la cual te piden mis hermanas, yo te pido que inclines tu oído y conforme a tu gran misericordia les respondas. Señor, si hay que tener paciencia, pues aumentanos la fe para poder tener esa paciencia y poder seguir en tu camino, porque sabemos que tus tiempos son perfectos y que todo lo que tú tienes preparado para cada una de nosotras, pues siempre va a ser conforme a tu voluntad y siempre en beneficio de nosotros. Te pido también, Señor, que si hay alguna enfermedad dentro del cuerpo de mis hermanas, Señor, pues yo te pido que seas con ellas, que les des esa paciencia y esa fortaleza y si es tu voluntad, pues ellas alcancen esa sanidad. Señor, todo esto te lo pido no por méritos que tenga, porque sabes que no los tengo, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuelita que lleva como título Transformando, Transformadas por la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. El objetivo es reconocer que la humildad nos permite comprender que la autoridad del Padre Celestial es fundamental para forjar un propósito significativo en la vida. Tenemos una lectura bíblica en 1 de Pedro 5, 6 al 10. Y bueno, pues el objetivo es básico porque nosotros para podernos transformar, pues tenemos que ser humildes. ¿Y qué significa ser humilde? Pues a lo largo de esta escuelita, pues nos va a dar ese significado y que pues es indispensable para nuestra transformación. Dice Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 6 al 10 dice de la siguiente manera. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén.
Bueno, pues aquí nos dice que tenemos que ser guiados por la mano de nuestro Dios, pero antes de ser guiados, pues tenemos que desarrollar la humildad. Y dice que debemos de estar prestos porque nuestro adversario pues siempre va a estar alrededor de nosotros y tratando de siempre hacernos caer. Por lo tanto, es necesario que nosotros padezcamos por un tiempo esta situación hasta que seamos perfeccionados, hasta que se afirme nuestra fe, se establezca y se fortalezca. Eso es lo que nos dice la lectura bíblica. Vamos para el versículo para memorizar. Dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Perdón, mis hermanas, pero algo me cayó y déjenme tomar un poco de agua para poder seguir. Bueno, pues vamos con el tema bíblico que dice la humildad. La humildad, según la Biblia, va más allá de la mera modestia o la falta de orgullo. Es el reconocimiento consciente de que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. En Filipenses 2:3 al 8 se nos insta a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud es el reflejo del corazón de Jesús, quien siendo el primogénito de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y viviendo una vida de servicio y sacrificio por amor a su Padre y a la humanidad. Bueno, pues aquí nos da el concepto básico de la humildad y pues tiene que ver un poco con la modestia y con la falta de orgullo. Sin embargo, tenemos una condición en la cual tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y vamos a leer Filipenses 2:3 al 8, que a mi parecer debió de haber sido la lectura bíblica, pero sin embargo pusieron otra. Dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Bueno, pues aquí nos dice el ejemplo de Jesús, que él, siendo el Hijo de Dios, pues se hizo como nosotros y vino a servir. El texto que considero clave para entender un poquito la parte de la humildad y la importancia es el versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que la humildad va antes que la obediencia. ¿Esto a qué nos lleva, mis hermanas? De que nosotros tenemos que tener un corazón humilde para poder obedecer a nuestro Dios. Cuando nosotros no hay esta humildad, difícilmente vamos a obedecer, porque cuando somos humildes, no vamos a cuestionar una ordenanza de nuestro Dios, sino que la vamos a hacer porque hay esa humildad y porque sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es nuestro hacedor y que lo que Él nos insta a hacer es por nuestro bien, es para que nosotros alcancemos pues esa perfección que de algún modo, o más bien que perdimos desde el momento que la primera pareja pecó. Dios nos está dando esta oportunidad para poder reconciliarnos, para poder alcanzar aquellas promesas que en su momento se dieron. Entonces, es importante la humildad para que nosotros
podamos llegar a una obediencia. Sin esta humildad, pues realmente va a existir ese orgullo y va a existir antes el cuestionamiento del por qué hacerlo. Entonces, hay que entender que esta parte de la humildad nos deja ver que es algo que tenemos que trabajar y que va a permitir que nosotros obedezcamos y que podamos servir a nuestro Dios, así como Jesús lo hizo. Es decir, que en su calidad de hijo de Dios, pues se hizo siervo para poder servir, o sea, fue humilde y lo llevó a esa obediencia. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, doblar nuestra rodilla e inclinar nuestro rostro al polvo de la tierra son actos simbólicos de gran importancia. En nuestra relación con Dios, estos gestos físicos son expresiones de nuestra voluntad de vivir en humildad y reconocer nuestra total dependencia de Él. Al hacerlo, demostramos abiertamente nuestra disposición a escuchar y poner por obra su perfecto consejo. Es decir, hay expresiones físicas cuando hay humildad, que es inclinar nuestro rostro o inclinar o arrodillarnos. Sin embargo, esto va más allá. El que debe de estar humilde en nuestro corazón. Muchas veces nos inclinamos, nos arrodillamos, pero no existe esa humildad en mi corazón y no estoy, no estoy cumpliendo con esta parte. Es decir, tal vez lo hago nada más por rutina o porque a lo mejor así me enseñaron, pero no hay esa humildad delante de nuestro Dios. Entonces, tenemos que trabajar esa parte de nuestro corazón, ser humildes para que nos permita escuchar, para que nos permita hacer la voluntad de nuestro Dios y nos va a llevar a la obediencia. Dice el siguiente párrafo. Ana, en su profunda angustia, oró al Señor y derramó su alma delante de él, reconociendo su limitación humana y al mismo tiempo la poderosa capacidad de Dios para bendecir con lo que parece imposible. Su humildad no solo reflejó en su reconocimiento de necesidad, sino también en su fe inquebrantable en la bondad y soberanía de Dios. Ana nos enseña que en la humildad encontramos la verdadera fuerza para enfrentar nuestras pruebas confiando en que Dios puede actuar en nuestro favor. Bueno, aquí nos da un ejemplo de humildad de Ana, que era una persona, una mujer que no tenía hijos. Sin embargo, lejos de esta humildad, sí reconoció la necesidad la necesidad de tener un hijo, se lo confesó a Dios y Dios la escucha y Dios le concede ese hijo que ella pues anhelaba. Vemos que sí entendió esta limitación humana de ser estéril y que Dios en su magnificencia podía hacerle que ella tuviera un hijo. Hay que entender que la parte de la humildad nos va a hacer reconocer a nosotros cuando pecamos delante de nuestro Dios y también cuando necesitamos de la ayuda de Dios. Dios en alguna ocasión escuché, pero Dios todo lo sabe. Sin embargo, sabemos que Dios en nuestra calidad de Padre necesita que nosotros le expresemos nuestra necesidad, que nosotros le expresemos que estamos fallando delante de Él y que necesitamos ayuda. Mm, Aunque Él lo sabe, necesita escucharlo de nosotros, porque es una forma de que nosotros trabajemos esa humildad, el reconocer que yo pequé y que yo necesito ayuda de Dios y que dependo totalmente de Él para poder corregir esta parte, ¿no? Que he pecado. Entonces, nosotros tenemos esa parte de confesar nuestras faltas delante de nuestro Dios para que Dios nos pueda ayudar. Es una forma de humildad, porque al final del día, en ocasiones no reconocemos nuestros pecados. Entonces, Dios no nos puede ayudar cuando no hemos reconocido que hemos pecado, cuando no hemos reconocido que nos hemos equivocado, porque pues a nuestro parecer no pasó nada. Entonces, es una forma de humildad el reconocer cuando yo pequé y cuando yo necesito de la ayuda de nuestro Dios para poder ir corrigiendo, para poder transformarme,
porque va a ser más fácil escuchar la voz de Dios y poder llevarla a la práctica. Dice el siguiente párrafo, la humildad nos invita a reconocer nuestras limitaciones humanas y aceptar que solo a través de la gracia y el poder de Dios podemos ser transformados. Es un llamado a despojarnos del orgullo y la autosuficiencia, abriendo nuestro corazón a la guía divina. Este reconocimiento no nos debilita, por el contrario, nos fortalece, pues al admitir nuestras limitaciones, permitimos que la fuerza de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas. Es decir, nosotros estamos aceptando esta condición y nos estamos acercando a nuestro Dios. Dice Santiago 4:6. 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, nuestro Dios necesita de personas humildes, necesita de corazones humildes, porque si nosotros anteponemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, pues realmente no vamos a poder hacer mucho. Recuerden que la soberbia es algo que caracterizó al adversario y que lo caracteriza, que siempre quiso o quiere ser igual que nuestro Dios. Entonces, es algo que debemos de despojarnos para poder ser guiados por nuestro Dios. Y dice el último párrafo, dice, la humildad se traduce en actitudes y acciones concretas en nuestra vida diaria. Significa ser pacientes y amables con los demás, escuchar antes de hablar y estar dispuestos a servir sin esperar nada a cambio. En el contexto de ser madres, esposas, profesionistas o emprendedoras, la humildad nos guía a liderar con compasión, a valorar y respetar a todos por igual y a buscar el bien común por encima de intereses personales. La práctica diaria de la humildad nos moldea a la imagen de Jesús, quien es nuestro ejemplo supremo de servicio y amor incondicional. Bueno, pues aquí nos da el resumen total de la humildad, que consiste en actitudes y en acciones que nos van a ayudar a poder transformarnos, a poder escuchar a nuestro Dios y que va más allá de los intereses personales. Es decir, debemos de alejar cualquier interés que vaya en contra de la voluntad de Dios, hay que alejarlo de nosotros, porque nos va a permitir la humildad servir y amar a nuestro Dios. Como lo vimos alrededor de la escuela, tenemos que reconocer en primera instancia que somos pecadores. Dice primera de Juan 1:8. 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Es decir, Dios es fiel que al momento que nosotros confesamos o reconocemos nuestro pecado, Dios nos perdona y Dios va a actuar en nuestra vida, pero necesita que nosotros le confesemos. Dice en Eclesiastés 7:29, nuestra condición como hombres es esta y debemos de aceptarla y debemos de tratar de trabajar en ella para cometer los menos pecados que se puedan. Dice 7:29, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, nuestro Dios inicialmente nos hizo perfectos, nos hizo rectos delante de Él. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nuestra condición es de pecador. Somos pecadores y necesitamos esa humildad y reconocer que hemos pecado para que Dios nos ayude. Dice Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, si somos humildes,
nos va a permitir adquirir esa sabiduría, nos va a permitir servirle a nuestro Dios, amarlo y obedecerle, pero es necesaria la humildad. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice de la siguiente manera. Dice, sí, hablando de ese pacto que Dios hizo con Salomón y que en su oración Salomón le pedía. Dice, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Es decir, es todo un proceso. Es decir, llega la humildad, llega la invocación o el reconocer que hemos pecado, oramos a nuestro Dios con esa humildad y buscamos el rostro de Dios. Es decir, no se queda nada más en la oración. Hay una acción de buscar a Dios, de convertirnos, de transformar nuestros malos caminos. Entonces, Dios nos va a perdonar y nos va a sanar. Entonces, es importante la humildad. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para que podamos hacer una oración, acercarnos a Dios, buscar a Dios con ese corazón sincero y ese corazón humilde. Dice Proverbios 18:12, que es algo que debemos de tener nosotros cuidado. Dice Proverbios 18:12. 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Amén. Es decir, muchas veces creemos que las cosas las estamos haciendo de manera correcta. Es decir, hay soberbia en nuestro corazón y ya prácticamente ya no nos consideramos pecadores, sino ya nos consideramos que dominamos en un 100% todo, que ya nadie nos puede corregir porque ya somos perfectos. Entonces, pues ya entró en nuestro corazón la soberbia, ya esa humildad con la cual buscamos a Dios ya no existe, pero si hay esta elevación, dice que hay quebrantamiento. Entonces, muchas veces vienen cosas difíciles porque también puede ser que haya soberbia en nuestro corazón. Y les voy a poner el ejemplo de un personaje que tal vez lo han, lo hemos mencionado muchas ocasiones, pero ahora lo vamos a ver de esta manera, que nuestro Dios pues siempre nos va a dar los medios para hacer las cosas, pero es de nuestro Dios, no es de nuestra propia fuerza. Dios nos da los elementos, Dios nos da todo para que nosotros podamos pues ejecutar su voluntad, que podamos ayudar a los demás. Dice Daniel 4:29 en adelante. Vamos a leer hasta el 32. Dice, bueno, vamos a leer desde el 28 para entender de qué personaje nos está hablando. Dice, todo esto viene sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se preguntaba, pero es una afirmación, es una pregunta afirmativa. Es decir, veía o recorría ese palacio y decía, pues no soy yo el rey de esta gran Babilonia. No hice todo esto yo con mi poder. Y dice el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice así, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Amén. Es decir, este hombre se jactaba de su poder, se jactaba de que él todo lo había hecho con su fuerza, con sus medios. Sin embargo, vemos que Dios le dio ese poder, así como a mí tal vez me dé este poder de poder de algún modo, aunque suene contradictorio, me dé la capacidad de exponerles una escuelita, pero todo es de Dios. Realmente yo no hago nada. Vaya, todo Dios me lo ha otorgado y es lo mismo que se imparte, es lo mismo que se da, porque Dios nos lo está dando. Dios nos está dando tal vez un don, tal vez algo para que nosotros lo podamos compartir, para que nosotros lo podamos expresar, pero siempre con esa humildad, con con ese amor para poder servir a nuestro Dios de alguna manera, contribuir en algo, en un granito, pero siempre es porque Dios nos da los medios, los elementos, la sabiduría, todos los elementos que necesitamos para poder impartir algo que va a servir para su pueblo, que va a servir para que nosotros seamos transformados, pero tenemos que tener la humildad. Hay otro personaje que vamos a ver que lo que nos puede ocurrir si no tenemos nosotros o no pedimos a nuestro Dios que siempre haya en nuestro corazón humildad, disposición para poderle servir. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera, hablando, si ponemos un poquito el contexto, es de Usías y vemos que este fue un rey sobre Judá y que su padre fue Amasías. Y vamos a ver su comportamiento, dice el versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es decir, él hizo lo recto con un corazón humilde, buscó siempre a Dios y Dios lo prosperó. Pero vamos a leer el versículo eh, 16. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Dice, mas cuando ya era fuerte, es decir, cuando logró establecer muchas cosas en el reino de Judá, ahí nos habla de que tuvo un gran ejército, tenía gran armamento para pelear, peleó varias batallas que ganó, pero no ganó por él, ganó porque Dios le prosperaba, porque él lo buscaba con ese corazón humilde, con ese corazón sincero. Él ganó varias batallas. Dice el 16, dice más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. Es decir, la confianza en sí mismo llegó a un nivel que se creyó con la autoridad de entrar al templo y poder sacrificar, poder ofrecer perfume a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da de enseñanza? Que muchas veces creemos que ya estamos tan perfectos que ya nadie nos puede recriminar algún pecado. Estamos confiados en nuestra propia fuerza, sin reconocer que somos pecadores. Y dice en primera de Juan 1, 8, 9, que si nosotros no reconocemos que somos pecadores, pues hacemos a Dios mentiroso. No hay verdad de nosotros. ¿Por qué? Porque la soberbia entró en mi corazón. Porque sabemos que la soberbia distingue al adversario y el adversario, pues realmente desde un inicio fue soberbio. Siempre quiso ser igual a Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios la humildad de nuestro corazón, porque si no hay humildad, no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios, porque hay soberbia. Y muchas veces nos preguntamos cuando en ocasiones nos dicen que hay que obedecer algo, algún mandamiento, por ejemplo, el día sábado, y decimos, bueno, pero si hacen cosas peores y a lo mejor el hermano trabaja, aquel hermano también trabaja. Entonces, estoy anteponiendo mis intereses, mi soberbia me está diciendo, no, tú no estás mal,
porque los demás también lo hacen. Entonces, realmente tenemos que tener este corazón dispuesto, esta humildad para poder escuchar la voz de Dios, para poder amarlo, para poder llevar a la obediencia. Si no hay humildad, realmente no nos vamos a dejar guiar por nadie, porque vamos a creer que nuestros intereses, nuestro propio poder, nuestra propia confianza en nosotros lo vamos a lograr. No entendemos que somos seres limitados, que somos seres pecadores, que somos seres que de algún modo fuimos seleccionados de una gran cantidad de seres humanos, pero que dice en Primera de Corintios 1:28 que fue de lo necio, fue de lo vil, fue prácticamente lo peor del mundo que escogió Dios para poder hacer de nosotros dignos y merecedores. Entonces, nosotros no confiamos en nuestra fuerza. Dios nos ayuda, mientras nosotros lo busquemos con esa humildad, con ese corazón sincero, sencillo, y que siempre vamos a depender de Dios. Siempre tenemos que reconocer que vamos a depender de nuestro Dios y que mientras Dios nos sostenga, nosotros podemos estar y salir adelante, pero siempre tiene que estar dispuesto ese corazón humilde. Si en nosotros hay alguna raíz de soberbia en nuestro corazón, difícilmente nos vamos a dejar guiar. Difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios a través de las personas que nos hablan. Porque a veces salimos y, pues si tú estás peor que yo, o sea, ¿tú qué me dices? No escuchamos a Dios, porque tal vez el hermano no me habla o la hermana no me habla de sí misma, me está hablando con la palabra de Dios, independientemente de su condición, independientemente de todo, pero ella se está preocupando por mí. Entonces tenemos que ser agradecidos. Muchas veces no queremos reconocer que somos personas limitadas y creemos en esa autosuficiencia que no tenemos, porque realmente dependemos en un 100% de nuestro Dios. No, Dios todo nos lo da, pero nos lo da para que nosotros lo podamos usar en nuestro favor, pero sobre todo adaptándonos a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, la humildad, pues no solamente es creerlo, es también hacerlo, es también tener esa actitud de humildad. ¿A través de qué? Pues de la oración, de manera de arrodillarse con el rostro hacia abajo, porque mostramos la humildad que tenemos hacia nuestro Dios y sabemos y reconocemos que Dios, pues es el creador. Dios es omnipotente. Dios es el todo del hombre y tenemos de algún modo que acercarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Y pues ya por último, la actividad de la iglesia pues es de que reflexionemos porque a veces nos resistimos a ser humildes. ¿Cómo podemos manifestar una actitud de humildad y qué beneficios obtenemos al tener humildad? Y yo creo que los beneficios son muchos. Y en primera es porque nos vamos a dejar guiar por nuestro Dios. Dios nos va a prosperar como lo hizo con el rey Usías, mientras lo busquemos con un corazón sincero, con un corazón humilde. Si en nuestro corazón empieza la soberbia, pues realmente ya no nos va a prosperar nuestro Dios. Dios se va a alejar de nosotros porque creemos en nuestra autosuficiencia o porque creemos que todo lo vamos a resolver nosotros mismos y que tenemos la fuerza, cuando la fuerza y el poder nos lo da nuestro Dios. Entonces, realmente no olvidemos esta condición. No olvidemos que a pesar de ser pecadores, Dios, su amor nos lo da, nos llena de bendiciones, pero tenemos que reconocer y estar conscientes que somos pecadores y que estamos nosotros en este camino de perfección, pero que realmente tenemos que seguir trabajando para ir erradicando el pecado de nuestro ser y podamos ir creciendo espiritualmente. Bueno, mis hermanitas, pues esta es la escuela esperando que sea de utilidad para ustedes y que siempre Dios les dé siempre ese corazón humilde, ese corazón para obedecer, para escuchar a nuestro Dios y sobre todo para amarlo, porque como yo se los he dicho,
Si nosotros tenemos este corazón humilde, si nosotros aprendemos a amar a nuestro Dios, pues la obediencia va a venir ahora sí que de corrido. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios y sabemos que todo lo que nuestro Dios nos da es por nuestro bien y es porque Dios quiere nuestro bienestar. Dios nos bendice día con día sin ser merecedores, porque tenemos aún esta condición de pecadores y a veces pecamos en obra, pecamos en pensamiento, pecamos en palabra. Entonces, realmente sigamos manteniendo esa humildad en nuestro corazón y de reconocer que somos seres limitados, pero que si Dios nos toma de su mano, pues nosotros nos vamos a dejar guiar como aquellos, como aquellos niños a veces se dejan guiar por sus padres, porque pues, realmente la educación actualmente pues tiene algunas carencias y vemos que a veces ya es difícil guiar a un pequeño, pero si aquel pequeño entiende el amor que le tienen sus padres, pues se va a dejar guiar por sus padres. Hay esa humildad en su corazón que dice, mis padres quieren todo lo mejor para mí. Entonces yo me tengo que dejar guiar por ellos. Entonces, pues esta es la escuelita y pues antes que nada, pues quiero agradecerle siempre su paciencia para con una servidora y pues ahora sí que vamos a tratar de seguir grabando las escuelitas para pues que ustedes vayan estudiando y pues que de algún modo vayan también formando sus propios conceptos, sus propias ideas y que sobre todo nos ayude a crecer espiritualmente y a llegarnos más a nuestro Dios y siempre buscar pues el rostro de nuestro Dios. Vamos a culminar con una oración, mis hermanas, y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia y amor para nuestro Dios, pues vamos a hacerla. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Nos has permitido ver que nosotros necesitamos tener esa humildad que tuvo tu Hijo amado para poder dejarnos guiar, para poder ser obedientes, Señor. Te pido que nos des siempre este corazón dispuesto, este corazón humilde, Señor, y que si hay alguna raíz de soberbia o raíz de amargura que nos impida acercarnos a ti, te pido que la erradique, Señor. Te pido que nos ayudes siempre a fortalecer nuestra relación contigo, Señor, que nos permitas esa búsqueda constante hacia ti, Señor, para que podamos siempre estar en comunión contigo y nos permita crecer espiritualmente, porque sabemos que la humildad, pues algo es primordial para que podamos crecer, Señor, porque entendemos que como seres humanos, pues a veces creemos ser autosuficientes, creemos que no necesitamos de todo. Sin embargo, vemos en hombres del ayer que confiaron en su propia fuerza y sin embargo terminaron mal, Señor porque no reconocieron que tú eres poderoso y que tú otorgas todo lo que tenemos, Señor, para beneficio de nosotros, pero siempre reconociendo tu poder, tu majestad, tu dominio sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que siempre haya en nosotros ese amor, esa humildad para poder servirnos los unos con los otros y que no permitas que nosotros pues salgan nuestros intereses, sino que por el contrario, siempre veamos en pro de la iglesia, en pro de nuestra comunidad y que de esta manera podamos, pues de algún modo, llevar el Evangelio a las personas que no te conocen y vean que siempre eres un Dios poderoso y fiel para con nosotros y que si nosotros te buscamos fielmente, pues tú, Señor, nos harás prosperar. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que bendigas a sus familias, que bendigas la obra de sus manos, Señor, que siempre les otorgues de tu Santo Espíritu para que les dé la sabiduría, la paciencia y la fortaleza que necesitamos para enfrentar el día a día. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para que siempre podamos ser humildes, podamos tener paz en nuestro corazón y siempre podamos allegarnos en esta contigo con un corazón sencillo y un corazón humilde. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, Señor, y que si hay alguna enfermedad en ellas, Señor, pues yo te pido
que les des fortaleza y paciencia, Señor, y sobre todo que lo que tengan que aprender en la enfermedad, pues siempre lo aprendan con un corazón dispuesto y un corazón humilde y entendiendo que en tus manos, pues estamos y que tus tiempos son perfectos y que si es tu voluntad, pues otorgarás la salud. Y si no es así, Señor, pues otorgarás los medios para poder sobrellevar la enfermedad y siempre sacar lo mejor de nosotros ante la adversidad. También te pido, Señor, que bendigas a tu ministerio, que siempre les des esa sabiduría y esa paciencia para poder dirigir a tu pueblo y también a nosotros, danos un corazón dócil, un corazón humilde y y, y podamos siempre atender tu voz a través de ellos, Señor, y podamos siempre ir creciendo espiritualmente, porque sabemos que esto es lo que necesitamos, porque se vienen tiempos difíciles, Señor, y que sabemos que si no somos entrenados en tu palabra, pues difícilmente vamos a enfrentar las adversidades. Te pido, Señor, que siempre podamos estar en esa búsqueda constante contigo, que siempre podamos estar en comunión contigo para poder salir adelante. Te pido también, Señor, por la humanidad, porque sabemos que pues hay esta falta de humildad y a veces no quieren ser guiados por nadie, Señor. Ellos creen en su autosuficiencia, pero sabemos que esto lo llevará a la ruina y a la destrucción. Te pedimos por ellos, Señor, para que nosotros seamos los medios para poder hacerlos llegar a ti, Señor, y que vean ellos en nosotros, pues no nuestras limitaciones, ni nuestras equivocaciones, sino que vean en nosotros ese gran amor que tú tienes para con nosotros y que día con día nos vas transformando, que ellos vean en nosotros lo positivo, lo bueno, tu poder a través de nosotros que ha transformado nuestra vida, Señor. Te pedimos que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si el día de mañana, Señor, alcanzamos tu misericordia, alcanzamos tu amor, Señor, pues y despertemos, pues siempre tengamos esa palabra de agradecimiento y de amor para contigo, Señor, y de reconocimiento porque sabemos que tú estás con nosotros y que tu presencia se ha manifestado nuevamente en nuestra vida. No permitas que normalicemos las situaciones, sino por el contrario, que siempre veamos la presencia, tu presencia en nuestra vida, Señor, que siempre reconozcamos que necesitamos de ti y que tenemos muchas carencias, que tenemos mucha necesidad de ti y que solamente contigo podamos alcanzar aquellas promesas que tú nos has hecho, Señor, y que sabemos que tú enviarás a tu Santo Espíritu y a través de la enseñanza de tu Hijo podemos perfeccionar nuestros caminos y podamos alcanzar pues esas promesas. Todo esto te lo pido no por méritos, pues sabes que no los tengo, sino por aquellos méritos de aquel justo y que por él alcanzamos la reconciliación. Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les deseo pues una excelente noche y pues que esta escuelita pues sea de utilidad para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, paz a vosotras.